Buenas tardes a todos y con todas los presentes. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a esta capacitación denominada Procedimientos Penales, diferencias prácticas entre la acción penal pública y privada en el ámbito judicial. Saludamos la presencia de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial, a la magíster María Soledad Sotomayor, docente de la Universidad Particular de Loja, asistentes de los consultorios jurídicos gratuitos, compañeras y compañeros de la Defensoría Pública. A continuación, para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos a la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública. Buenas tardes con todas y con todos, estimados directores de la Defensoría Pública, estimadas defensoras y defensores públicos, estudiantes de la Red Complementaria de Consultorios Jurídicos, autoridades de la Universidad Técnica Particular de Loja. Reciban un cordial saludo en el marco de esta jornada de capacitación, la misma que busca fortalecer las competencias técnicas de las y los defensores públicos en materia penal. El tema que hoy nos convoca es procedimientos en materia penal, diferencias prácticas entre acción penal pública y privada en el ámbito judicial. Resulta de especial relevancia para nuestra labor, pues permite precisar los alcances, limitaciones y responsabilidades que cada caso recae en la Defensoría Pública. Comprender estas diferencias no solo contribuye a una defensa técnica adecuada, sino que asegura el ejercicio de los derechos de las personas a quienes representamos. Aprovecho este espacio para expresar un sincero agradecimiento a la magíster María Soledad Sotomayor, reconocida experta en criminalística y derecho, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y distinguida académica, por su valiosa participación como ponente el día de hoy. Su experiencia y conocimientos aportarán sin duda a una visión más práctica y enriquecedora de todos quienes participamos en esta capacitación. Sean todas y todos bienvenidos. Agradecemos las palabras de la doctora Rocío Játiva. A continuación, por favor, vamos a recordar a todos y todas los asistentes las siguientes indicaciones. Les pedimos, por favor, tomar en consideración también que los mensajes, anuncios o cualquier recordatorio se enviará a través del chat. Incluso puede llegar a ser un chat directo al asistente para que puedan tomar en consideración. Por favor, mantener encendidas sus cámaras durante toda la sesión, mantener apagados los micrófonos y levantar la mano para participar en la capacitación. En caso de abandonar la sesión, el reingreso, así como también el nuevo ingreso, se permite hasta 30 minutos de iniciada la sesión. Por favor, para que tomen en cuenta ello. Colocar sus nombres y apellidos, muy importante para poder reconocerlos. No se permitirán usuarios con nombres abreviados, con apodos o tal vez con iniciales de su número de dispositivo celular. Es un espacio dinámico donde su participación activa será bienvenida y importante también considerar que 10 minutos antes de culminar la capacitación se hará el envío del link de asistencia de registro. De esta manera, saludamos y damos la bienvenida a la doctora María Soledad Sotomayor, ponente de la Universidad Particular. Adelante, doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja y principalmente a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas, agradecer la oportunidad y la invitación realizada por la Escuela Defensorial para formar parte de esta capacitación que busca sin duda alguna fortalecer las capacidades dentro de un espacio académico que nos aporte muchísimo más, más interacción, más conocimiento, análisis, etcétera, a todos quienes nos encontramos reunidos la tarde de hoy. Es un honor compartir un tema de relevancia capital, si le podemos llamar de esta forma, para la práctica profesional y para la formación jurídica. El tema que hoy nos reúne, procedimientos penales y las diferencias prácticas que existen tanto entre la acción penal pública
en el marco y la acción penal privada en el marco del sistema jurídico ecuatoriano. El estudio de este tema no es únicamente de relevancia en términos teóricos, sino que constituye un pilar fundamental en la práctica diaria tanto de los fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio y, como no, de los estudiantes de derecho. Y por ello, comprender la forma en la cual o desde dónde se puede iniciar un proceso penal, poder estudiar incluso el trámite que debe regirse y cuáles son los límites de cada tipo de acción, resulta esencial para nosotros y en aras de buscar y garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la protección de derechos fundamentales. Poder analizar y conocer cuáles son los principios consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, entre otros temas fundamentales para poder ejercer una defensa. El día de hoy voy a compartir en breves minutos esta ponencia con el doctor Juan Carlos Salazar y Casa. Él es docente también de nuestra universidad, la Universidad Técnica Particular de Loja, y hemos considerado necesario poder compartir este espacio de capacitación desde la parte académica y la práctica. Él es abogado en libre ejercicio, tiene más de 15 años ya de experiencia ejerciendo el derecho. Él radica en la ciudad de Cuenca, sin embargo, actualmente maneja muchísimos casos a nivel nacional, además de manejar cátedra también en distintas ciudades del país, ¿no? Y para mí será un honor también poder compartir con ustedes todos los conocimientos, las causas y aprovechar al máximo este espacio incluso para formular preguntas, cualquier tipo de análisis que se tenga respecto al tema. Me voy a permitir compartir con ustedes ya una presentación y con ello dar inicio a esta exposición. Primeramente, me centraré en ciertas generalidades que sonarán para ustedes ya muy repetitivas. Sé que las conocen y por ello, pues, simplemente es un pequeño recordatorio sobre conceptos un poco más básicos, si es que existen estudiantes que están conectados ahora mismo, personas que trabajan en los consultorios jurídicos y que tienen la necesidad también de poder comprender este tema desde un inicio, ¿no? El sistema penal ecuatoriano tiene como finalidad proteger, tutelar los derechos fundamentales y el interés público frente a conductas ilícitas. Las conductas ilícitas consideradas delitos y que están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. En este sentido, es el mismo COIP, pues, el que establece una distinción esencial y necesaria entre acción penal pública y acción penal privada, que no es meramente formal. Esta división que se establece no es únicamente técnica, sino que genera consecuencias prácticas para determinar que el inicio del proceso penal y la forma en la cual nosotros debemos impulsar la investigación. El proceso penal es un mecanismo mediante el cual se investiga, se juzga y se sanciona las infracciones penales. Esto va a depender muchísimo de la acción penal y del delito que se cometa. Aquello significa el punto de partida para poder nosotros determinar si es que debe ser pública o debe ser privada. La acción penal, siempre pública. ¿Cuándo varía? Ya en el ejercicio. Ahora vamos a revisar un poco más sobre el ejercicio el ejercicio público a través de un procedimiento ordinario. ¿Cuál es el concepto que tenemos actualmente sobre la acción penal? Es la facultad que tiene el Estado para poder iniciar un proceso. ¿Lo tiene el Estado o lo tiene la víctima? El Estado cuando hablamos de acción penal pública y la víctima cuando hemos de referirnos a acción penal privada. ¿Con qué finalidad? Obtener sanciones y garantizar la reparación integral de la víctima. Constituye en términos doctrinarios un mecanismo mediante el cual el Estado o el particular
pone en movimiento todo tipo de mecanismos con los que ellos cuentan para de esta forma investigar y sancionar conductas ilícitas. Este concepto resulta bastante necesario para nosotros poder determinar no solo quién inicia el proceso, sino también cómo se va a configurar la carga de la prueba, los derechos procesales y la posibilidad de que exista una conciliación o una suspensión del proceso. Sobre el ejercicio público, sobre el cual empezaremos conversando. La va a ejercer el Estado a través de la Fiscalía General del Estado. Se caracteriza por perseguir delitos en los que predomina el interés público, colectivo o social sobre el individual, ¿sí? No quiere decir con ello, esto no quiere decir que ciertos derechos tengan más relevancia que otros, pero sí cuál es el interés si es que estamos frente a un interés colectivo o un interés individual. Por ello, en el caso del ejercicio público, su titularidad recae en Fiscalía General del Estado de conformidad con los artículos 66, 67 y 68 del Código Orgánico Integral Penal. Como temas prácticos, se activa de oficio por denuncia o por noticia criminis, por la noticia del delito. Es decir, la Fiscalía no requiere que la víctima presente una denuncia, sino que ellos, dentro de sus atribuciones, dentro de sus obligaciones, tienen la atribución de dar inicio a un proceso de investigación, sin que ello requiera la autorización de la víctima. Ahora bien, ya centrándonos un poco más sobre el procedimiento ordinario. ¿Dónde inicia el procedimiento ordinario? Una vez que Fiscalía apertura investigación previa, independientemente de si ellos tuvieron conocimiento por una denuncia o lo realizan de oficio, se apertura una etapa preprocesal, una fase preprocesal, la investigación previa, cuyo fin es recabar elementos de convicción que nos permitan determinar la existencia de la infracción y de la responsabilidad. ¿Por qué principios se va a regir ya en la práctica? Principios de legalidad, principios de oportunidad, debido proceso, tutela judicial efectiva, para con ello poder nosotros realizar una fase que se denomina preprocesal, donde se reúnen los elementos de convicción, tanto de cargo como de descargo, que le van a permitir al fiscal determinar si es que se formula o no la imputación. Y de hacerlo le posibilita también al investigado la posibilidad de preparar su defensa. Una defensa que pueden ellos acudir a cualquier tipo de patrocinio particular o en el caso de no tener la posibilidad de hacerlo o decidir no hacerlo, pues el Estado les concede y les garantiza el acceso a la defensa a través de un defensor público. Este es el procedimiento ordinario, ¿no? Desde la investigación previa, que dependiendo el tipo de delito puede variar su duración entre 1 año y 2 años y es susceptible de solicitársele el archivo a la misma en caso de que el fiscal considere que no se han reunido los suficientes elementos que le aporten a él convicción para poder formular cargos, ¿ok? Seguido a ello, tenemos la instrucción fiscal, una evaluación, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el juicio y la impugnación. Aquí se he puesto en un solo cuadro y de forma un poco más resumida, únicamente para centrarnos y fijarnos cuál es el avance que tiene un procedimiento ordinario. Este procedimiento que ustedes ven acá en el cuadro es únicamente para los delitos cuyo ejercicio de la acción es pública. ¿Cómo inicia una investigación previa? Nace con el conocimiento del injusto, nace con el conocimiento del delito, ya sea a través de una denuncia, ya sea a través de parte, a través del pronunciamiento judicial o administrativo o a través de los informes policiales, que también son considerados como noticias del delito, ya que a través de ellos el fiscal tiene la obligación de poder dar inicio a la investigación, ¿sí? Acá yo les he colocado únicamente lo que establece el Código Orgánico Integral Penal sobre la duración de la investigación. Lo que les indicaba hace un momento. En delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta 5 años, durará hasta 1 año.
y de ser el caso de delitos de más de 5 años, puede durar hasta 2 años. Dentro del procedimiento ordinario, para nosotros solicitar el archivo de la investigación previa, hay el trámite que está establecido tanto en el artículo 586 como en el artículo 587 del Código Orgánico Integral Penal. Básicamente, le da la potestad dentro de estos artículos al fiscal de, en caso de no considerar que se han logrado reunir, que no se han logrado aportar elementos de convicción, solicitarle al juez que se pueda archivar el caso. Lógicamente, el juez tiene la obligación de notificarle a la víctima o a la otra parte, perdón, y que en base a ello se pueda incluso presentar cualquier tipo de recurso para a través de ello decidir si se archiva o el caso no se archiva. Y si por el contrario de la investigación surgen elementos de convicción que nos permitan imputar una conducta, Fiscalía puede comenzar con el ejercicio de la acción penal y de hecho puede ser reaperturada también. Sí, estas son posibilidades que establece y prevé el mismo COIP. Incoando de una causa a un ciudadano y seguido de ello se da paso a la instrucción fiscal que inicia con la audiencia de formulación de cargos. Sobre la audiencia de formulación de cargos, ya en la práctica, les he puesto acá un cuadro tratando de resumir un poco todo el proceso y cómo se va a llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos. Y les he puesto aquello porque considero necesario dentro de la práctica incluir ya el procedimiento de todos los tipos penales, de todos los delitos que se encuentran bajo el ejercicio de acción penal pública. Dentro de la audiencia de formulación de cargos se van a discutir dos cosas: medidas cautelares y el tiempo de duración que se va a establecer para la misma. Es necesario individualizar a la persona que está siendo procesada, la relación que existió con las circunstancias de los hechos, la infracción penal por la que se está investigando, los elementos de convicción que el fiscal recabó, la solicitud de medidas cautelares. ¿Quién hace esta solicitud? El fiscal. Y el tiempo de duración, que también lo establece Fiscalía General del Estado. Es decir, durante todas las fases que ustedes están ahora viendo, interviene necesariamente Fiscalía. Seguido de ello nace la instrucción fiscal. Dentro de la instrucción fiscal se realizan actividades que son meramente investigativas. No puede durar más de 90 días. En el caso de delitos flagrantes, durará únicamente 30 días. Y cuando hablamos en delitos de tránsito, sí va a durar 45 días. Luego, durante la audiencia de instrucción fiscal, lo actuado luego de esta fase no va a tener ningún tipo de valor procesal. En caso que exista algún tipo de vinculación o de una reformulación, como consta acá en la diapositiva, puede extenderse hasta 30 días más dentro de un procedimiento ordinario. La instrucción culmina con un dictamen abstentivo que puede ser por escrito y cuyo dictamen también puede ser elevado en consulta, sobre todo cuando estamos hablando de dos tipos de casos: cuyos delitos en los cuales la sanción es de 15 o más años y cuando el acusador particular así lo solicite. Si es que se reúnen todos aquellos elementos para poder solicitar un dictamen acusatorio, entonces sí se solicita audiencia dando lugar a una nueva etapa. ¿Cuál es la nueva etapa a la que se da nacimiento? A la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En el caso de que el acusador particular solicite una consulta, entonces el fiscal tendrá después dos opciones: ratificarla o revocarla y nombrar a otro fiscal para que ellos puedan acusar. Esta es una de las particularidades y que es interesante poder revisarle ahora mismo dentro del procedimiento ordinario. Una de las posibilidades precisamente que establece este procedimiento ordinario, que es el que lleva a cabo la Fiscalía. La conciliación. La conciliación que se encuentra establecida en el artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal, como normas generales, ¿no?
Dentro de los requisitos para poder nosotros solicitar, interponer algún tipo de conciliación entre las partes, ojo, acá sí lo realiza directamente el fiscal. Dentro de los requisitos es que se trate de un delito cuya pena no exceda los 5 años, no cuando son delitos de tránsito y resulta como el resultado se da la muerte de una persona, ni cuando se trata de lesiones graves, ¿sí? No delitos contra la propiedad cuyo monto exceda los 30 salarios básicos unificados y no cabe jamás, bajo circunstancia alguna, contra delitos de la eficiente administración de justicia, ya que estos delitos también afectan el interés estatal, delitos que se traten contra la integridad y libertad con resultado de muerte, delitos contra la inviolabilidad de la vida, libertad sexual, reproductiva y violencia intrafamiliar. La diferencia central entre los delitos de acción penal pública y delitos de acción penal privada radica en quién ostenta la titularidad, el Estado o la víctima. Todo lo que hasta el momento nosotros hemos revisado lo ostenta y es facultad únicamente de la Fiscalía. La víctima podría intervenir, sí, pero no es necesaria su participación en todo el proceso que Fiscalía debe necesariamente llevar a cabo si es que se trata de caminar precisamente hasta una audiencia de juicio. Nosotros ya por una parte nos hemos referido respecto a la acción penal pública, que se caracteriza por investigar y posteriormente acusar delitos. Se tuvo ya la audiencia de formulación de cargos y se están acusando delitos de interés público donde prima el interés de la sociedad. Y en efecto, dentro de todos estos procesos, el Estado, a través de la Fiscalía, tienen la obligación y la facultad de investigar el posible cometimiento de un hecho ilícito, sin depender, como les manifestaba, de la voluntad de la víctima. Esto quiere decir que, independientemente de que ellos estén involucrados, ellos de oficio tienen que dar seguimiento a cada uno de los casos. Y para poder llevar a cabo todas estas fases sin ningún tipo de inconveniente que pueda dar, que pueda resultar contra los derechos de las personas o contra un debido proceso, se deben regir principios como la legalidad, principios de oportunidad, debido proceso, tutela judicial efectiva y todos aquellos que se encuentran consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. Puede aplicarse el principio de oportunidad, conciliación, siempre y que se cumplan todos los requisitos que están establecidos en el COIP, que tenemos los de acá, establecidos en el 663. Adicional a ello, se puede acceder también a una suspensión de la pena, puede existir por parte del fiscal un dictamen abstentivo. Este dictamen sí puede ser consultado siempre que exista acusación particular. Y esto es necesario recordarlo, porque si bien Fiscalía tiene la obligación de perseguir los delitos que se están investigando por recabar elementos de convicción, si es que más adelante se puede pensar en algún tipo de fiscal abstentivo para poder solicitarlo o que el mismo sea consultado, se requiere la existencia de acusación particular. Aquí la Fiscalía actúa como un titular de la acción y la Defensoría Pública como garante del derecho a la defensa. Aquí es necesario poder recordar cuál es el rol que cada uno de ellos pues cumple dentro del seguimiento a todo el proceso. Acá les he compartido un poco más sobre el procedimiento ordinario, cuando ya hablamos respecto a etapas de evaluación y preparatoria de juicio, cuál es la finalidad y cuáles son las cuestiones previas que se tratan dentro de esta audiencia, evaluación y preparatoria de juicio. Tenemos cuestiones de procedibilidad, de prejudicialidad, de competencia. Ya sobre las pruebas se hace un anuncio previo de las pruebas ante las partes y es con el mismo juez que ya conoció previamente la formulación de cargos. ¿Cuál es la finalidad de esta audiencia, de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio? Poder conocer y resolver cuestiones de procedibilidad, competencia, procedimiento y fijar la validez procesal. Dos momentos que tenemos dentro de la audiencia. Dos momentos y para lo cual hemos de referirnos puntualmente al objetivo a tratar dentro de una audiencia de juicio. Por un lado, los vicios que pueden ser vicios formales respecto a lo actuado hasta este momento procesal y de ser pertinentes serán subsanados dentro de la misma audiencia.
Por otra parte, el juzgador resolverá sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad y cuestiones de procedimiento. Dentro de este punto, cuando analizamos vicios, ya existe una sentencia por parte de la Corte Constitucional que se ha referido sobre la nulidad en el criterio. Y esto es frente a que el juzgador puede resolver sobre cuestiones de procedibilidad. Entonces, acá tenemos una sentencia que les he citado, la 025, 17 de septiembre de la Corte Constitucional, Corte Constitucional del 5 de junio del 2017, donde hace referencia precisamente al punto sobre toda omisión que se hace responsables a los juzgadores y que en ella han incurrido quienes serán condenados en las costas respectivas. Y por otro lado, dentro de la misma audiencia también se deben resolver cuestiones de fondo. Por una parte, se emite el dictamen de fiscalía que debe necesariamente cumplir con los requisitos del 603 del COIP, se va a someter a un debate, se hace el anuncio de pruebas, se pueden solicitar también exclusiones de la misma prueba por considerarse ilegal, por analizarse ciertas formas de haberla obtenido que quizá vulneren derechos de la otra parte, se lo puede realizar dentro de esta misma audiencia, considerando que son cuestiones mucho más de fondo, ¿no? Se pueden llegar a acuerdos probatorios, por ello es necesario que ambas partes puedan hacer una revisión sobre esto, y el juez debe emitir oralmente la decisión. Se entiende notificada ya en audiencia, ¿ok? La decisión. El juez tendrá dos salidas. Puede dictar, puede emitir un dictamen de un auto de sobreseimiento o un auto de llamamiento a juicio. ¿Cuál es la diferencia? Que el auto de sobreseimiento es apelable. Se puede apelar y la Fiscalía, acá tenemos la posibilidad de que Fiscalía General del Estado se abstenga, también cuando los hechos no constituyen delito, cuando los elementos no sean suficientes para establecer existencia del delito y responsabilidad del procesado, cuando existan causas que eliminen el delito. Y sobre todo cuando se hayan verificado también causas que pueden excluir más adelante la antijuridicidad. Entonces, el auto de sobreseimiento es apelable y se lo puede realizar ante en la Corte Provincial. Sobre el autollamamiento a juicio no es apelable, ¿ok? Se requiere la existencia de suficiencia objetiva, existencia del delito y responsabilidad del procesado. Estos son temas que el juez debe dejar por sentado que se verificó y el momento de notificarles a las partes, obviamente, ok, ahí regresé, precisamente señalar cuál es la responsabilidad e identificar cuáles son las causas que le permiten a él determinar la existencia del delito. Las reglas de motivación deben estar citadas dentro de este mismo auto de llamamiento a juicio y se encuentran establecidas en el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento ordinario? ¿Cuáles son las etapas de la audiencia de juicio? Considerado el corazón del proceso penal. Es un momento crucial donde tenemos la fase ya acusatoria, oral y adversarial. La etapa de juicio, la audiencia, que en inicio se lleva así frente al Tribunal de Garantías Penales, se tramitará en base a la acusación fiscal. Sin acusación fiscal no hay audiencia, no hay juicio. Se requiere la presencia obligatoria del procesado, salvo en delitos en los que ustedes conocen, no se va a requerir la presencia del delito del acusado, ya que se pueden realizar en audiencia. Se instala el día y la hora señalada, notificada previamente a las partes. Cabe la suspensión de la audiencia por una sola vez si es que llegase a existir cualquiera de las siguientes circunstancias. Petición del sujeto procesal, debe demostrarse que está de manera motivada esta solicitud para suspender audiencia y para la comparecencia de testigos o peritos que no estén presentes al momento de ellos realizar su declaratoria. Acá está la ubicación de las partes ya en la audiencia de juicio, Tribunal de Garantías Penales, Fiscalía General del Estado, que también interviene, la víctima con su acusador particular, participan también si es que lo requieren, y por otro lado, el procesado. Acá un poco, pues, del orden de la audiencia. Desde la presentación de la teoría del caso, lo realizan las dos partes. Se entiende que aquí llevan a cabo la presentación tanto de hechos fácticos como hechos
jurídicos la motivación suficiente para ellos poder sostener la acusación. Lo realizan ambas partes, ¿ok? Periodo de presentación de prueba. Al final del testimonio del procesado, también se lo puede solicitar que lo hagan dentro de la misma audiencia. Interviene Fiscalía General del Estado, víctima, defensa, y al final de todo ello se da también un momento, si usted así lo considera, para el testimonio del procesado. Finalmente se cierra con los debates, donde se lleva a cabo un intercambio más bien de teorías, o más bien de la confrontación de los resultados que ellos han obtenido a través de sus testigos. ¿Qué nos establece el artículo 616 respecto únicamente a exhibición de documentos u otros medios que también pueden ser utilizados? Cabe prueba nueva, que quien la solicite justifique no conocer de su existencia, sino hasta el momento en el que se la presenta. Concluida esta audiencia, ellos tienen que sentarse a deliberar, los jueces, para poder analizar incluso los siguientes aspectos. Ahora sí, sobre las reglas de prescripción. Para la prescripción, la regla es diversa frente a los delitos de ejercicio público y el ejercicio privado. Sobre el ejercicio privado, perdón, y sobre los que en unos minutos le vamos a dar paso al doctor Juan Carlos Salazar, los delitos son en los que no se ha iniciado el proceso penal, puede caber la prescripción en el plazo de 6 meses contados desde que el delito es cometido. Y en el caso de haber sido iniciado el proceso, 2 años a partir de la fecha de citación o a partir de la querella. Se acaba ya de conectar el doctor Juan Carlos Salazar. Listo, ahí estamos. Bienvenido Juan Carlos. Les había comentado ya a todos quienes nos encontramos ahora en la sala sobre la exposición que vas a llevar a cabo para presentar un poco sobre el ejercicio privado de la acción, indicándoles pues la importancia de que alguien con tu práctica, con tus conocimientos pueda precisamente compartirnos un poco acerca de este tema, ¿no? Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias Soledad, gracias a todos quienes me escuchan. En primer término, ¿se me oye correctamente? Sí. Claro, doctor. Voy a intentar conectar los AirPods, no sé qué pasó, no se conectaron. Me fue jalando hacia el teléfono. Vamos a desconectar el teléfono. Y ahora sí, perfecto. A ver, cuando hablamos nosotros de ejercicio privado de acción, realmente el tema deviene un asunto que es mucho más complejo que el ejercicio público de la acción. Debemos partir siempre de un condicionante que es categórico, totalmente categórico. ¿Cuál? El ejercicio, la acción siempre será pública, siempre la acción será pública, el ejercicio de la acción es la que se distribuye en pública y privada, de tal manera que la acción como derecho subjetivo público absoluto es siempre un derecho público, sin perjuicio de que el ejercicio pueda ser público o privado. Ahora no, cuando hablamos de ejercicio privado de la acción, el formalismo que requiere el trabajo de ese derecho, de esa prerrogativa, se pone sobre la mesa de trabajo y de estudio de una manera mucho más sólida. ¿Y por qué razón? Para perseguir delitos del ius puniendi por norma constitucional pertenece al Estado. Por excepción, para la persecución de delitos, por excepción, para la persecución de delitos, el Estado comparte esa potestad hacia el particular. Y cuando el Estado comparte esa particularidad hacia el ciudadano de carne y hueso, como ustedes o como yo, lo lógico es que la blinde de formalidades, con un objetivo: evitar el uso desmedido y el uso incorrecto
de aquel jus puniendi que perteneciendo al Estado por excepción es compartido hacia el particular. Es por ello que yo quisiera trabajar con algunas diapositivas que hemos elaborado para ustedes, están por acá. Si nosotros en primer término referimos cuáles son los principios que caben para el ejercicio privado de la acción, vamos a sostener que los principios procesales del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal se mantienen incólumes. Vamos a aplicar esos principios procesales. Más sin embargo, vamos a aplicar otros principios que no son comunes en el ejercicio público de la acción. En primer término, el juzgamiento será única y exclusivamente a petición de parte. No interviene Fiscalía General del Estado, interviene la víctima vía querella. La formalidad, la formalidad es extrema. Existe una sólida formalidad al momento de presentar la querella, al momento de formalizar la querella y al momento de manejar incluso el timing de la propia querella. Máxime que si es que yo dejo de trabajar con una querella, si dejo de impulsar una querella por más de 30 días, cabe el abandono. Otro principio importantísimo es la posibilidad de la remisión. ¿Qué es la remisión? El perdón. La víctima puede perdonar a su victimario, el querellante puede perdonar al querellado y con eso acaba el proceso. Cabe la conciliación también como método alternativo de solución de conflictos, pero una conciliación completamente diversa a la conciliación penal que ustedes debieron haber visto ya cuando analizan el procedimiento ordinario. Como dije, cabe también el abandono y también cabe algo que solo puede generarse en delitos contra la administración pública. Puedo juzgar en ausencia. Ahora bien, la norma que permite el juzgamiento en ausencia gracias a la resolución de Corte Constitucional 0517 se determinó que existe una constitucionalidad condicionada a la posibilidad del juzgamiento en ausencia. ¿Por qué razón? Para yo poder juzgar en ausencia una querella, primero, como juez, debo haber generado y solidificado la posibilidad real de una citación por todos los medios posibles para que pueda tener conocimiento el querellado. Y dos, debo otorgar un defensor público. Cambia mucho esto frente a paradigmas anteriores, porque con paradigmas anteriores bastaba la citación y ni siquiera existía un defensor público dentro del proceso. Esto generó a que existe el requerimiento a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre si es que esa norma es constitucional o no. Y la Corte Constitucional dijo, sí, ok, es constitucional siempre y cuando, constitucionalidad condicionada, siempre y cuando se cumplan con estos dos parámetros. Si nosotros continuamos en este análisis de, de la querella o del ejercicio privado de la acción, decimos que la razón de ser de la formalidad, ya sostuvimos desde ese momento, es específicamente que esta acción pertenece de manera exclusiva al Estado, el ejercicio de la acción penal. Por excepción, se entrega al particular y si entrego al particular, la blindo de formalidades para evitar el abuso. La gran pregunta que siempre se han hecho es, ¿esa situación afecta el principio de tutela judicial efectiva frente a la simplificación de los trámites y a la ausencia de formalización de los trámites? Recuerden ustedes que tenemos una disposición en la Constitución de la República que nos dice el sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Ponderamos tutela judicial efectiva. Mas, sin embargo, ¿por qué entonces tanta formalidad en el ejercicio privado de la acción? ¿Es inconstitucional ese principio? No, no es inconstitucional ese principio, es totalmente constitucional. Y totalmente constitucional porque vamos a ponderar tutela al principio de seguridad jurídica frente al hecho, insisto, de que se puede ejercer aquella prerrogativa que corresponde al Estado por excepción por parte de un particular. El día de hoy, 20-25 de septiembre, ya no se discute si debe o no debe existir el ejercicio privado de la acción. Si nosotros nos remontamos a algunas, ni siquiera décadas, sino probablemente siglos en la historia, el ejercicio privado de la acción es una herencia directa de la escuela germánica del derecho. ¿Y por qué digo de la escuela germánica del derecho? Porque ahí nace la idea de la composición como principio procesal para el ejercicio de la acción. Y también sale la posibilidad de determinar que aquella prerrogativa pueda ser generada independientemente del órgano jurisdiccional o del órgano estatal, fiscalía, por parte del particular. Y de ahí nace el criterio de ejercicio privado. No cabe duda hoy en el Ecuador
que debe existir el ejercicio privado de la acción. La discusión forense, académica, dogmática, legislativa y fundamentalmente criminológica es qué tipo de delitos deben formar parte de este catálogo. Porque todos forman parte del catálogo de delitos de ejercicio público. La excepción es delitos de ejercicio privado. Y claro, a través de la historia se ha trabajado con reformas y reversas de reformas porque no se han puesto de acuerdo nuestros legisladores en qué delitos deben ser parte del catálogo de delitos de ejercicio privado de la acción. Les voy a contar una anécdota de una reforma del año 2008. Probablemente muchos de ustedes no ejercían en ese momento, quizás estaban muy chicos, y si es que algunos de ustedes ejercían, pues recordarán. En el año 2008, mayo del 2008, registro oficial 555, se reformó bastante el Código de Procedimiento Penal y se generó una suma de delitos varios respecto a la posibilidad de que sean juzgados a través de procedimientos de ejercicio privado. Y a nuestros legisladores se les ocurrió una idea muy mala, de que el hurto, independientemente del monto del valor, llegue a ser un delito de ejercicio privado. Y eso generó un caos sin precedentes. ¿Y por qué un caos sin precedentes? Porque en el ejercicio privado no interviene la Policía Judicial en investigación, no interviene Fiscalía General del Estado en investigación. El músculo que debe tener el aparataje estatal investigativo no interviene. Entonces, ¿qué pasaba con el caso típico de alguien que saca el carro de su casa, lo deja prendido con las llaves puestas, abierta la puerta, está calentándose el carro porque me voy al trabajo, a la universidad, a algún lado de la mañana, y me acerco, no tengo portón eléctrico, y me acerco a cerrar la puerta de mi casa? Muchos de nosotros probablemente hasta ahora hacemos eso, probablemente. Y venía un antisocial caminando, se subía al carro y se iba. Eso era un hurto, no era un robo, porque era una sustracción fraudulenta de cosa mueble ajena sin violencia, amenaza o intimidación, un apoderamiento de cosa mueble ajena sin las variables constitutivas del robo. Y claro, el problema es que en ese tipo de infracciones ya no iba a intervenir Fiscalía General del Estado, no iba a intervenir la policía y generaba una impunidad total. Eso hizo que esta reforma dure 3, 4 meses y se elimine. En la actualidad, los delitos que forman parte del ejercicio privado de la acción son la calumnia, como un delito contra el honor, cuando se verifica una afirmación que no solo es afrentosa, sino es constitutiva de un delito falaz, obviamente, una falsa imputación de un delito. La usurpación en todas sus formas, artículo 200 del Código Orgánico Integral Penal, inciso primero y segundo, frente a todos los bienes jurídicos que protege, porque es la propiedad de una perspectiva amplia, y frente también a todos los objetos materiales que protege. El estupro, como esa cópula o esa relación carnal con una persona de cualquier sexo, menor de 18, mayor de 16, siempre que mayor de 14, perdón, siempre que obre el engaño o la seducción. Las lesiones de hasta 30 días, excluyendo violencia intrafamiliar y delitos de tránsito. Y algo interesante, los delitos contra los animales que forman parte del manejo de la fauna urbana. Hace algún tiempo, no es mucho, unos 4 o 5 meses atrás, acá en la ciudad de Cuenca ocurrió un evento. Las redes sociales realmente manchan mucho la cancha cuando existen conflictos sociales. Y eso es terrible. Un buen amigo suele decir que dime cómo usas tus redes sociales y voy a saber específicamente cuáles son las patologías que padeces. Y realmente es verdad. Hubo un evento en el que un perrito, hasta ahora recuerdo el nombre del perrito, está vivo, dicho sea de paso, Lunita se llama el perrito cruzaba la calle y vino un carro a toda velocidad y le atropelló al perro. Se decía que el perro murió, que el perro falleció, que el dueño de la camioneta era una persona de una familia muy adinerada de la ciudad de Cuenca, y realmente se generó un odio muy fuerte hacia esa familia por ese evento. Luego salió el dueño del perrito, dijo que el perrito no se había muerto, que el perrito estaba bien, mostraron el perrito, igual. Para el conglomerado social, el perrito había muerto, Lunita había fallecido y el culpable era el conductor del vehículo. Yo en algún momento dado dije, perfecto, si es que alguien realmente está en contra de este hecho, que es lesivo, no cabe duda, lo importante es que presente una querella. ¿Por qué razón? Porque los delitos contra los animales que forman parte del manejo de fauna urbana es un concepto normativo, los perritos forman parte de la fauna urbana. Si yo considero que existe un delito
respecto a un animalito que forma parte de la fauna urbana, debo ejercer la acción directamente a petición de parte. Cualquier individuo puede querellarse contra el infractor, de tal forma que existen las prerrogativas que pueden generar herramientas de. ¿Cuál es el trámite? Así en lineal, luego lo desarrollamos con el tiempo que tengamos. Presento querella, se verifica la citación de la querella conforme a las reglas del COGEP, regla supletoria. Citada la querella, tengo 10 días para contestar la querella. Luego de los 10 días tengo 6 para anunciar la prueba. Aquí cambia la regla, porque ustedes recordarán que en el proceso ordinario anuncio la prueba en etapa de evaluación y preparatoria de juicio y anuncio prueba testifical, pericial y documental. Aquí, en los 6 días, anuncio prueba testifical, pido prueba pericial, porque el juez puede disponer prueba pericial, puedo pedir oficios a diferencia de lo que se maneja en el procedimiento ordinario, que por excepción el tribunal podría requerir, y la prueba documental se la presenta en estos 6 días. Se la judicializa en audiencia, pero ya se presenta la prueba documental en esos 6 días. Luego se produce una audiencia, la audiencia tiene etapas, ya vamos a revisarlo, luego la sentencia y luego los recursos. La querella es formalista y debe contener requisitos específicos: nombres, apellidos, dirección domiciliaria, número de cédula de identidad o pasaporte del querellante. Nombre, apellido y, de ser posible, la dirección domiciliaria del querellado, o caso contrario lo vamos a citar conforme lo determine el juez. La determinación de la infracción que se acusa. La determinación de la infracción que se acusa debe ser herméticamente determinada. Alguna vez yo tuve un proceso, defendía muchos años atrás, probablemente hace 18 años, 19 años, uno de mis primeros procesos, yo llevo 19 años de ejercicio profesional, donde una persona presentó una querella, siempre ha sido formalista, y dijo que el panfleto que contenía la injuria, en ese tiempo la injuria era delito de ejercicio privado de la acción, hoy es contravención, que el panfleto que tenía la injuria había sido entregado en misa por parte de Juan Pérez en la misa de la mañana el día 30 de diciembre del año 2006. Perfecto, yo sostenía que no existía individualización expresa de la infracción porque no me detallaron la segunda característica, que es lugar y fecha de que se cometió. Me dijeron el día y no me dijeron la hora, ni siquiera la hora aproximada. Me dijeron en la misa de la mañana. Y esa ausencia de esa palabrita que me diga entre qué hora y qué hora permitió que el juez deseche la querella luego en resolución. Debo determinar también la infracción que se acusa de manera categórica. Hay tipos penales que tienen varios verbos rectores, varios objetos materiales y debo expresarlos correctamente. La usurpación es uno de ellos. Si ustedes revisen el artículo 200, van a ver que el primer inciso hace referencia a la usurpación simple, el segundo inciso a la usurpación agravada con violencia, pero también en el inciso primero hace referencia a privar de algunos derechos: posesión, dominio, tenencia, derecho de anticresis, servidumbre, etcétera, etcétera. Y cuando yo detallo, debo detallar específicamente cuál es el derecho y la conducta nuclear. Firma del querellante, la protesta de formalizar la querella y luego viene el reconocimiento de la querella. Con ello, lo que sostuve es, posteriormente se da la citación, 10 días para contestar la querella y luego 6 para presentar la prueba. La prueba documental se la presenta en esos 6 días, pero se judicializa la prueba documental en audiencia única de querella, según las reglas del 616 del Código Orgánico Integral Penal. Recuerden algo: todas las reglas de la audiencia de juicio de trámite ordinario es supletoria para todas las otras audiencias de juzgamiento que establece nuestro código, bien sea querella, bien sea procedimiento expedito, etcétera, etcétera. Arrancada la audiencia de juzgamiento, la audiencia final de querella, el juez lo primero que va a buscar es una conciliación. Si la conciliación se da, se acaba. No estamos bajo las reglas de conciliación del Código Orgánico Integral Penal como regla específica de salida alternativa al procedimiento ordinario. La conciliación es amplísima. Puede simplemente terminar en un estrechón de manos y se acabó. Y es que no hay conciliación, lo primero que se hace en la querella es la formalización. Y caramba, aquí sí tenemos problemas. ¿Por qué razón? Porque en la formalización no es que yo debo repetir o leer lo que dije en la querella, pero en la formalización debo ser extremadamente preciso, herméticamente preciso. O sea, la adecuación típica, la tipicidad que busco luego en sentencia del guante a la mano, debo hacerla oralmente al momento de formalizar.
nombres y apellidos de la víctima querellante, lo debo decir, nombres y apellidos del victimario querellado, lo debo decir, tipo penal que se acusa con exactitud y leerlo incluso, determinando cuál es del objeto material y cuál es del que estoy con tipos penales que tienen más de un verbo rector y más de un objeto material. Debo establecer el grado de participación por el que acuso. Debo establecer una relación circunstanciada de los hechos con tiempo, lugar y modo específico y debo hacer el pedido en concreto. Si no cumplo estos 6 requisitos de manera categórica, la querella se va al cesto de la basura. Por más de que continúe la audiencia, el juez, por una indebida formalización, sin lugar a dudas, va a desechar mi pedido. Aquí yo les doy un consejo, menos es más, menos siempre será más. Mientras menos detalle o menos adorne la alocución, si no puede ser mucho más preciso en este momento, es mejor. Ya luego vendrá el debate y en el debate podré rasgarme un poco las vestiduras y generar otro tipo de situaciones. Luego de la formalización, se practica la prueba, orden de la prueba, igual que en el procedimiento ordinario, querellante primero, querellado después, las reglas de la prueba se aplican tal cual. Vamos a los debates y vamos a la sentencia. Con la sentencia se activa la posibilidad de recursos. ¿Qué recursos caben? Los ordinarios, los generales, recurso de apelación, recurso de casación y también el recurso especial de doble conforme frente a la resolución constitucional que permitió la resolución de la Corte Nacional de Justicia con la regulación del recurso de doble conforme. A pesar de que la Corte Constitucional nos dijo que nuestros legisladores tenían 6 meses para reformar el Código Orgánico Integral Penal y establecer dentro del Código Orgánico Integral Penal las reglas, y que la resolución de la Corte Nacional era provisional, pues sabemos que en nuestro país se dedican más a determinar cuál es el día feriado para tal o cual plato típico por parte de nuestra función legislativa y no cumplir aquellos mandatos constitucionales que emanan de la más alta Corte de Justicia Constitucional del Ecuador. Ese, en definitiva, un pantallazo de lo que es el ejercicio privado de la acción, de las características que tiene este procedimiento que realmente es importante, que fundamentalmente llega a ser extremadamente riguroso por las razones que hube de manifestar hace un momento. Si tienen alguna pregunta sobre ese tema, pues encantado. Muchas gracias por su intervención, doctor Salazar. En este momento vamos a dar paso al espacio de preguntas. Si es que tienen alguna duda, pues les pedimos que levanten la mano o las coloquen en el chat para poder finalizar con ellas. Tenemos la Diego Vallejo. participación. Diego, querido, le escucho. No le escucho nada. Está muy cómodo. Escucha, Ahora sí. ya. Justamente quería que me aclare respecto a la sentencia de la Corte Constitucional, de lo que nos manifiesta la sentencia que los defensores públicos tenemos que actuar en las acciones privadas. ¿En vista de qué? De que, por ejemplo, vemos algunos discusiones entre defensores públicos que, si bien como usted nos dice, la Corte lo que trata de garantizar la seguridad jurídica, pero también hay tipos penales propios como el peculado, el cohecho, que se juzgan en ausencia. La Corte al crear esta sentencia más bien no creó nuevos tipos penales que se van a juzgar en ausencia. Y por otro lado, por ejemplo, el delito de estupro actualmente ya también sería imprescriptible. Entonces, en cualquier momento se puede también plantear una querella. Son dudas que a veces ha salido en discusión entre nosotros como defensores públicos que analizamos esta normativa. ¿Qué puntos tiene usted y qué nos debería aclarar y qué nos recomendaría? Eso, Mido, gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Me parece que es una pregunta sumamente inteligente la que usted está planteando. Y bueno, primero la pregunta de rigor con el mayor de los comedimientos. ¿Usted desde cuándo es defensor público? Yo tengo 12 años de defensor público. 12 años de defensor público. Perfecto. A ver, eh, importante lo siguiente, ¿no? Importante que si nosotros revisamos un poco de historia, vamos a determinar que siempre se permitió el juzgamiento en ausencia de querellas. Y yo pasado
más de una decena de querellas juzgadas en ausencia. Si nosotros tenemos, sí, la regla de que se puede juzgar en ausencia delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, ¿qué pasaba con la querella? La querella podía juzgarla o no en rebeldía, y los jueces penales a nivel nacional, antes de que existan las unidades, sino los jueces de garantías penales, permitían el juzgamiento en ausencia a nivel nacional. Claro, en un momento dado hubo una discusión relevante, una discusión sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese numeral 5 del 649 que dice que si el agua el querellado no acude a la audiencia se continuará con la misma en su ausencia, la norma, también estaba en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, claro, la Corte Constitucional dijo de qué forma podemos garantizar la defensa técnica de esa persona. Y para garantizar la defensa técnica de esa persona existió una resolución. Y la resolución es la siguiente, y le voy a dar lectura, ¿no? La resolución dice, en tal virtud se dispone que la disposición referida será constitucional siempre y cuando se aplique cumpliendo los recaudos procesales fijados en la presente sentencia. A. Citación al querellado. Citar al querellado conforme lo dispuesto en el Código Integral Penal y agotar todos los medios admisibles por dicho cuerpo legal para asegurar que la citación haya tenido lugar. Es decir, debo cubrir todo. Aquí yo tengo una discrepancia y digo, la norma que establece la forma de citación es del Código Orgánico General de Procesos, no el COIP. Pero bueno, el juez tendrá toda la posibilidad de establecer todos los mecanismos posibles para la citación y asegurar eso. Y B, destinación de un defensor público. Luego de haber sido citado al querellado, si este no compareciese a fijar casillero judicial y designar su defensor en el plazo fijado en el Código Orgánico Integral Penal, el juez, en conocimiento de la causa, deberá destinar un defensor público con antelación suficiente para que éste pueda preparar una defensa técnica apropiada para el caso y entrar en contacto con su defendido. De tal forma que la Corte Constitucional no es que crea la posibilidad de un juzgamiento en ausencia adicional, siempre hubo. Y claro, cuando esta norma llegue en conflicto constitucional y se determina si es o no constitucional o si es la creación o no de un nuevo tipo penal o nuevos tipos penales que permitan el juzgamiento en ausencia, la Corte Constitucional dice no. La norma procedimental es constitucional, pero, constitucionalidad condicionada, siempre y cuando el juez refuerce la tutela al justiciable. ¿Cómo? Con una citación idónea al extremo que realmente se llegue a la saciedad de que efectivamente no se pudo establecer la, la citación o no se pudo establecer la comparecencia. Y dos, la verificación de un defensor público. Esa es la primera parte. La segunda parte, el estupro. Sobre el estupro yo quiero referirme en algunas situaciones. El estupro cada vez es un delito que menos se lo utiliza. El estupro está en el 167 del Código Orgánico Integral Penal y les voy a contar algo a quienes ejercieron hace 15, 16, 17, 18 años, van a acordarse, quienes están más jóvenes, que también veo caritas jóvenes y esto es bueno, van a asombrarse. Probablemente la doctora Sotomayor va a sacar el teléfono y lo va a lanzar por la pantalla cuando le cuente esto, pero es una verdad. El estupro en el código penal hasta el 2005, ¿saben qué decía? Decía el estupro es de estupro la cópula carnal con una mujer, no hombre, con una mujer de menos de 18 años, mayor de 14, honesta. ¿Qué carajos era mujer honesta? O sea, ¿te imaginas lo que decía la norma? La norma decía que la víctima de estupro era una mujer honesta. La pregunta entonces era, ¿y qué era una mujer deshonesta? Y nos dejaba fuera de la posibilidad de ser víctimas de estupro a los hombrecitos honestos que también estábamos por ahí. Luego, en el 2005, existe la reforma y en el 2005 dice, no, 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 quitemos la palabra honesta, porque no es posible, porque es discriminatorio. O sea, ¿cuál es la mujer deshonesta? Se elimina la palabra deshonesta y se establece que la víctima es una mujer. Y si es que el pobre hombrecito menor de 18 años, mayor de 14, llega a ser engañado o seducido, porque antes la norma decía engaño o seducción. Ya en el 2014 cambia fundamentalmente la norma y en el 167 nos dice algo diverso, nos dice la persona mayor de edad que tiene relación sexual con un menor de edad, hombre o mujer, de más de 14, menos de 16, mediando el engaño, comete estupro. ¿Cuál es el engaño? ¿Cuál puede ser un engaño suficiente para generar una copia? El engaño respecto a la edad, probablemente, pero la historia del establecimiento de este tipo penal, cuando hablaba del engaño, hablaba más del engaño a la
la verificación de contraer un matrimonio. Es decir, una relación sexual previo a contraer un matrimonio como la mal llamada prueba de amor para poder generar un vínculo matrimonial. Así nace este tipo penal. Entonces, hoy en día el 167 cada vez está en desuso y en más desuso. Más bien yo les digo algo, la Corte Constitucional cuando ha empezado a hablar sobre el consentimiento de la víctima, porque la víctima de más de 14 años puede consentir a un acto de naturaleza sexual, no hablemos de la víctima, la persona de más de 14 años puede consentir en una relación sexual, no está en el presupuesto del 171 del Código Orgánico, pero la Corte Constitucional ha empezado a hablar sobre la diferencia etaria para determinar si el consentimiento es o no viciado. Entonces, yo creería que en el camino lo que debe suceder realmente es una reforma del 171 del Código Orgánico Integral Penal frente al consentimiento del menor. Ahora, cerrando la pregunta que usted me refirió, si es que hablamos de un delito de naturaleza sexual como menor de edad, podríamos estar ante una de las reglas de imprescriptibilidad que establece nuestro código. Y si estamos ante una de las reglas de imprescriptibilidad de nuestro código, pues se aplicaría aquella frente a una situación así, que es totalmente genérica, ¿no? Más aún cuando el 16 del código nos va a decir que aquellas infracciones pues son imprescriptibles. Delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes. Entonces el estupro llega a ser per se, imprescriptible porque la víctima siempre será un adolescente. Esa es mi respuesta, mi querido Diego. Levanto la mano, Adriana. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Doctor, Le mi escucho. pregunta va en este sentido. Tomando en consideración el carácter formalista de la querella, si al momento de presentar la querella no me especifica, por ejemplo, en el caso de lesiones, solamente pone el tipo penal es del artículo 152, inciso primero, sin determinar el numeral. Citan al querellado, se contesta la demanda precisando que no existe una correcta determinación del tipo penal. Más sin embargo, en audiencia, tal vez el abogado se da cuenta de esta imprecisión y al momento de formalizar puede especificar correctamente el tipo penal o ya es tarde. Mi criterio es que es tarde, no sé si usted me Too confirma. late. Muy tarde, muy tarde. La querella es un disparo, un disparo. Y si fallé en el disparo, se acabó. Concuerdo con su criterio. Gracias, doctor. Y también le doy un tip, ¿no? Para evitar que un juez tenga otro criterio, pues es mejor no contestar mucho cuando uno sabe que tiene un error, sino simplemente decir, miren, hay errores en la querella que serán analizados en la formalización. Punto y se acabó. ¿Por qué criterios y criterios? Realmente lo correcto es lo que usted dice. La Corte Nacional se ha pronunciado al respecto, pero un buen amigo de Quito sabe decir, con el mayor respeto a las damas que están aquí presentes, sabe decir que de cartera de mujer y de cabeza de juez cualquier cosa puede haber. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Espero que no sea su caso. Gracias, doctor. Y muchísimas gracias por sus participaciones en honor al tiempo. Tengo una pregunta, doctor. Vamos con la última pregunta para dar finalización a la situación. Adelante, doctora. Doctor, le tengo una pregunta. Verá, presentan una querella contra 4 personas. Error. A 3 Terrible. citan, Nunca se a hace tres- eso. a tres citan, pero una no. Ni nombran defensor público. La jueza en primer lugar da con lugar la demanda y le concede al querellado su petición. La parte querellada demanda y se declara nulidad por no haberse nombrado defensor público al ausente. Entro yo como defensor público y de que se inició la acción contra los otros querellados lleva 4 años. Los 3 querellados que fueron citados pidieron una audiencia de prescripción de la acción. La jueza le niega diciendo que no se ha citado a uno de los querellados, en ese caso el mío. Me pregunta a mí qué yo digo, yo alego el ejercicio de la acción a prescrito porque si bien es cierto que no se lo ha citado legal de esta forma, no ha sido eso atribuido a la Administración de Justicia, sino al querellante que no ha ejercido sus derechos en el tiempo adecuado. Sin embargo, la jueza manifiesta que no es eso correcto y va a llamar a juicio. Mi pregunta es, yo alegué el 417
el ejercicio privado de la acción prescribe en el plazo de 6 meses contados de que el carácter convertido Y 2 años, y 2 años luego de la situación. y 2 años de la situación, pues no se lo ha citado. Y no, no, pero ya prescribió ya. A ver, mi querido amigo, ¿cuál es el punto? Y yo sostuve hace un momento en esta clase, hace un ratito nomás, yo les decía que error iniciar una querella en contra de 4 personas. No porque no sea posible, sí es posible, pero si estoy ante una figura tan rígida, ¿por qué me meto en este pleito? O sea, si la figura es tan fuerte y tan rígida, estratégicamente es un error que yo meta a 4 personas en el saco. Ni máximo 2, pero no meta más, porque voy a tener justamente problemas. Punto 1. Punto 2. No está preciso, está recontra preciso. Recontra preciso. Porque la aplicación que usted está refiriendo es la correcta. Pase la audiencia, va a presentar usted la apelación y en la apelación la sala le va a aceptar ese tema. ¿Por qué? Porque el auto en el que niega la prescripción no va a ser apelable, va a ser apelable la sentencia. Pase la audiencia. Muchísimas gracias, muy amable. Seguro. Y listo. De esta manera, agradecemos la participación de nuestros ponentes, del doctor Salazar y la doctora Sotomayor, por habernos brindado los conocimientos de nuestro evento académico. De igual manera, agradecemos a todos los asistentes por su valiosa participación y la unión a esta jornada académica. Recuerden, por favor, el link fue enviado al chat de Zoom. Lo voy a volver a enviar para que puedan registrar su asistencia. En cuanto nosotros tengamos el registro de su asistencia, se hará la emisión del certificado para que puedan estar al pendiente. Dicho esto, damos por cerrado el evento académico. Nuevamente, gracias a todos y todas por su participación. Nos vemos en una nueva jornada próximamente. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.